estábamos viendo, creo que derivación numérica. No, ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿verdad? Vimos por ahí la ecuación de Laplace, creo. Fue el último que vimos. Le aplicamos la ecuación de Laplace a una función para ver si la cumplía. Sí la cumplió. Y ya comentamos que cualquier función que satisfaga a la ecuación de Laplace, pues se dice que es armónico. Y eso tiene muchas propiedades físicas que ahorita sí no podríamos detenernos en comentarlas. Entonces vamos a seguir. Estábamos por acá. Bien. Bien, entonces fue este ejercicio, estos ejercicios de aquí. Vamos a hacer un problema de estos de aplicación de ecuaciones diferenciales. Nada más vamos a hacer uno. Aquí la cosa es que ustedes pues tienen que chambearle, chavos. Sí, tienen que trabajar, tienen que estudiar. Yo, miren, comparto sesiones de Meet, por ahí nada más un chavo le pone recibido. Yo ya no sé si sea un algoritmo, como comentamos o no, siempre pone recibido, bueno, pero pues por lo menos hay algo, ¿no? ¿Sí? Los demás, ni sus luces, ni sus luces. Yo no sé ya qué hacer, ¿no? ¿Por qué no sé qué hacer? Porque incluso hasta les dije, vamos a empezar a tomar en cuenta las asesorías. ¿Con qué intención lo hace uno? Bueno, pues para alentarte a que te pongas a estudiar, de la misma manera que la intención de lo del 10 de mayo fue alentarte, incluso desde antes del 10 de mayo hasta te lo había dicho. Saca una buena calificación, que sea un regalo para ti y para esa persona. ¿Sí? Pero yo espero en el pinche boletote. A mí qué me interesa. Es dentro de 2 años de ver, pero voy a ir. A ver si hay algo dentro de 2 años. A ver si hay algo. Nada más fue un future. ¿Quién es future? ¿Quién es? Fue el único que responde. Yo no sé si es el único que está en el grupo, los demás se salieron, no sé. ¿Sí? Estoy pensando seriamente en ya no compartir absolutamente nada. Yo sé que por ese medio les comparto incluso los exámenes de mis sueños. Y precisamente la intención es para que si te va mal, por lo menos ahí tengas material para que te pongas a estudiar. Ahora, si no me crees que el día de mañana el responder o no sea un motivo para que permanezcas o no permanezcas en la empresa, hay algo. Pero creo que eso ya se los he dicho varias veces, ¿no? Sale. Yo no voy a hacer como, yo no voy a tomar esa actitud, porque si yo tomara esa actitud simplemente aquí no diría yo nada, me pongo a transcribir cosas, ¿sí? Me siento, me pongo a transcribir cosas, me siento, cierro y me voy. Yo voy a pensar que aquí hay gente que le interesa. Sale, rápido por favor. A ver allá usted. 83. Dice, para el gas ideal del ejercicio 82, demostrar que se cumpla esta ecuación de los gases. O sea que hay que hacer el 82 y el 83. Bueno, vamos entonces a ver, el 82 primero. Dice,
gases, bueno, ahí le dice la ley de los gases. Para una masa fija M de un gas ideal a la temperatura absoluta T, presión P y volumen V, ¿qué es eso? Esa es la ley general de los gases. ¿Sí? Yo incluso me acuerdo que esa ecuación la vimos en segundo de secundaria. La ley general de los gases. Obviamente los de mecánica tienen que estar bien filosos en esto, si no, donde R es la constante del gas, demostrar que la parcial de P con respecto de V, o la parcial de V con respecto de T, o la parcial de T con respecto de P, me da menos 1. ¿Sí? ¿De dónde lo voy a sacar? Pues de la ley general de los gases, que me dice que presión por volumen es igual a M por RT, donde M es la masa, R, si mal no recuerdo, es la constante universal de los gases y T la temperatura absoluta. ¿Sí? Ah, sí, pues ahí dice la constante universal de los gases. Bien, entonces voy a sacar cada derivada parcial. Si yo quiero sacar la parcial de P con respecto de V, significa que de esta ley tengo que expresar la presión en función de todas las demás. ¿Sí? Entonces la parcial de P con respecto de V, ¿quién va a ser? Bueno, pues MRT va a ser constante, la saco y voy a derivar con respecto de V a quién, a 1 sobre V. ¿Sí o no? Porque MRT son constantes. Y entonces esto cuánto me va a dar, M por RT por menos V a la menos 2. ¿Sí? Y pues ahí está. Lo puedo poner así. Ahí está, esa es la derivada parcial. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Ahora, la parcial de V con respecto de T, ¿cómo la obtengo? Pues tengo que expresar V en función de todo lo demás. Tengo que utilizar esa. Entonces la parcial de T con respecto de T es todo lo demás es constante. Lo saco y nada más derivo con respecto de T a T. O sea, 1. Fíjense cómo no me da huevonada. Espérame. Fíjense cómo no me da huevonada. Estoy poniendo todo. ¿Vale? Bueno. Luego voy a sacar este. Entonces ahí hay que ponerla así. ¿Sale? Entonces la parcial de T con respecto de P todo es constante, todo lo que no sea P es constante, lo voy a sacar. Y entonces voy a derivar con respecto de P a P. Ahí está. Entonces ya nada más sustituimos. ¿Cuánto es esta? Pues me dio menos MRT sobre V cuadrado. Por la parcial de V con respecto de T, que es MR sobre T. Por la parcial de T con respecto de T es esto. Bien, ¿qué pasa? Ingresó. Me queda menos MR sobre V. ¿Sí? ¿Verdad? Pero me debe de dar menos 1. Me debe de dar menos 1. A ver, entonces aquí ¿qué pasó? ¿Sí lo logramos bien? Presión por volumen NRT. La parcial, a ver. No sé, si una segunda en vez de T no es P, porque ahí tenemos que es MR sobre P y abajo es MR sobre T. De aquí, esta despejamos su V, es así. Y ver MR. A ver, para sacar esta tengo que
utilizar esta, expresar a P como función de todo. Entonces me queda así. Y entonces la derivada con respecto de V es así. Es MRT por menos, esto está bien. Bien, ahora esta hay que expresar el volumen en función de todo y voy a derivar con respecto de T. Entonces me va a quedar así, MR sobre T. Luego la parcial de T con P, despejo T es P, está bien. Y entonces, está bien. Entonces, luego es MR, es que aquí es P. Aquí es P, no T. ¿Sí? Y luego es B sobre MR. Entonces, ahora sí, esta con esta pelas, esta con una de aquí pelas, y me va a quedar menos MRT sobre P por B. ¿Sí? Y entonces, menos, ¿quién es MRT? MRT es P por B. P por V sobre P por V, pues me da menos. Ahí está. Esa es la ¿cómo se llama? La 62, 82, luego 83. Ahora nos pides, es con la misma ley. Entonces ahora hay que sacar la parcial de P, la variación de la presión con respecto de la temperatura. Esto es lo que nos dice. Variación de la presión con respecto de la temperatura. Una cosa importante, si en el examen no me ponen este símbolo para las derivadas parciales, está mal. ¿Sí? Son derivadas parciales. Tiene que ser ese símbolo. Si utilizan la, confunden con la de Leibniz, está mal el ejercicio. ¿Vale? Entonces, esta, ¿de dónde la saco? Pues de ese espejo. ¿Enseña qué cosa? MR sobre V. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa hay que sacar? La derivada parcial, la variación del volumen con respecto a la temperatura. Y para sacar esa utilizo este despejo. Y entonces me va a dar ¿quién? MR sobre P. ¿Sale? Entonces ahora sí, si sustituyo, ¿qué me queda? Temperatura por esta derivada parcial por esta derivada parcial. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí hay que ver esto. Sería T por M cuadrada por R cuadrada por presión por volumen. Pero presión por volumen es MRT, ¿verdad? Entonces, Ingesum, ¿qué me queda? M por R, y viene siendo lo que está ahí, ¿sí o no? Entonces está sencillito esto. Se escogieron uno muy sencillo. Hay más ejercicios por hacer, pues ahora le echamos. Ahí está. ¿Okay? O sea, que ustedes me digan, es que no sé cómo ganarme lo de las participaciones, pues mira, pretexto no hay. ¿Sí? Pero si tú estás contento porque vas a tener tus boletos dentro de 2 años y no te interesa, pues que ya. Bueno, pues vamos a continuar, miren. Ay, Dios. Pues hay varios ejercicios por ahí interesantes, ingenieros, pero pues tenemos que avanzar. Vamos a continuar. A ver, miren, plano, tangente y aproximaciones lineales.
Este tema de planos tangentes y aproximaciones lineales no se nos hace tan ajeno, porque ya vimos lo de planos en la segunda unidad, ¿sí o no? ¿Bien? Bien. Aquí viene la pregunta: ¿qué necesito para determinar la ecuación de un plano? Un punto y un vector perpendicular al plano, ¿verdad? Un vector perpendicular. De hecho, ese vector perpendicular efectivamente pues es un vector direccional, porque pues determina la dirección del plano, ¿no? ¿Sí? Ahora hay que entender que puede ir arriba, puede ir en un sentido, puede ir en otro, no hay ninguna bronca. Efectivamente. Bueno, entonces ya tenemos esa base de lo de planos. Lo vamos a retomar aquí. Primero que nada, ¿qué es un plano tangente? Bueno, cuando hablamos de plano tangente, estamos hablando de un plano que toca a una superficie en un punto, y ese punto se llama punto de tangencia. Si se fijan, este concepto se relaciona con lo de la recta tangente en la derivada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada era la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, pero aquí ya no son curvas. Estamos hablando de superficies, puesto que por lo menos estamos hablando de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces aquí tenemos precisamente esta figurita que nos simplifica de lo que estamos hablando. Yo tengo una superficie que está en color azul, ¿sí? Esa es la superficie, y de esa superficie voy a elegir un punto que es el punto P, y por lo tanto va a haber un plano tangente a esa superficie en ese punto de tangencia. Entonces, ¿cómo obtenemos esa ecuación de ese plano tangente? Bueno, efectivamente, lo que acaba de comentar su compañero, recordando lo que ya saben de los planos, ¿era qué cosa? Que bueno, tenemos un vector normal, vamos a ponerlo aquí más o menos para recordar un poquito. Yo tengo un vector normal al plano, sus componentes son A, B, C, y tengo un punto del plano. Un punto que le voy a llamar X0, Y0, Z0, porque se supone que conozco sus coordenadas, ¿sí? Bien, pero este plano es generado por un vector generador. Un vector generador cuyo punto de aplicación es el punto de subíndice 0 y cuyo punto final es cualquier punto del plano. Sus coordenadas pues son cualquiera, ¿sí? Entonces, este vector generador lo que hace es esto. ¿Sí o no? Porque tiene el mismo punto de aplicación, el punto final es cualquiera. Entonces también puede ir así. Pero estos ya no me interesan. ¿Por qué? Porque no me determinan plano. Me estarían determinando una esfera. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Cómo le hago para fregarme a todos los que no me sirven gracias a este cuadro? Todos esos vectores deben ser perpendiculares a este. Y de esa forma solamente me quedo con los que generan el plano, ¿sí o no? Porque con todos los demás sería todo el espacio, toda la esfera. Entonces, pues sabemos que es X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. ¿Esto qué es? El vector generador. Y ese vector generador debe de ser perpendicular a M, ¿verdad? Y entonces pues ya aquí ya le pones A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a C.
que viene siendo la ecuacioncita que tenemos aquí, nada más que el libro le pone con mayúsculas, ¿sí? Lo pone con mayúsculas. Pero luego, si aquí tú haces operaciones, pues te va a quedar a x más by más cz igual a d, o d minúscula, pues. ¿Quién es d minúscula? Pues d minúscula es lo que sobra. Sería ax0 más by subíndice 0 más cz subíndice 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Bien, y esta es la ecuación general del plano. Y ya lo habíamos comentado, incluso los coeficientes de las variables en la ecuación del plano son las componentes del vector perpendicular. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero, ahora, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que la ecuación del plano la vamos a utilizar ahora con derivadas parciales. ¿Y por qué derivadas parciales? Porque aquí lo vemos en la figurita. Fíjense cómo, para encontrar la ecuación de este plano, analizamos estas dos pendientes, ¿verdad? T1 y T2. Pendientes, no rectas, ¿sí? Bueno, ok, sí, aquí ya le pone líneas tangentes, T1 y T2. Esas líneas T1 y T2 pues tienen sus pendientes, y esas pendientes son que las derivadas parciales de la función con respecto a x1, perdón, con respecto a x y con respecto de y. Por ejemplo, T1 sería la recta tangente a la curva, perdón, a la superficie, con respecto de y0. Si se fijan, estamos hablando de que ese plano está determinado por dos rectas, ¿verdad? Dos rectas determinan el plano. Entonces vean cómo esto viene siendo como la superposición de esas dos rectas, ¿verdad? Una recta que tiene una pendiente con respecto de x, que obviamente será con esa variable, con x, y otra con y. Y esa ecuacioncita que tenemos ahí, pues es esta. Miren, ¿sale? Entonces, si tú comparas esta ecuación con derivadas parciales con aquella, pues hay mucho parecido, ¿ya se fijaron? ¿Qué parecido le notan? Pues, por ejemplo, que A viene siendo la derivada parcial con respecto de x en ese punto. B viene siendo la derivada parcial con respecto de y en ese punto. ¿Sí están de acuerdo? Y C viene siendo menos 1. ¿Sí o no? Porque acá está despejado. Entonces vean cómo aquí ya podemos más o menos empezar a ver qué características o qué información nos presenta la derivada. Ahorita la vamos a ver. Bueno, ahora, ¿para qué me sirve un plano tangente? ¿Para qué? Bueno, pues tiene mucha importancia. Y una de esas aplicaciones es precisamente las aproximaciones lineales. ¿Sí? ¿Qué es una aproximación lineal? Bueno, pues una aproximación lineal es precisamente utilizar el hecho de que el plano y la superficie en ese punto de tangencia tienen el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son tangentes, están pegados. Entonces, en ese punto, el plano tangente y la superficie, que es una función de dos variables, tienen el mismo valor. ¿Sí están de acuerdo? Aquí lo podemos ver, mira. Fíjate cómo aquí tenemos estas figuritas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una superficie que es una especie como de paraboloide abierto hacia arriba, y tenemos este plano tangente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? Le aplico un zoom, ¿verdad? Así como por ejemplo cuando tienes una presa y una ¿verdad? Sí, pues es que hay que admirar la belleza. Es un aliciente para echarle de anillo, ¿sí o no? Entonces,
Le pones un zoom y ¿qué pasa? Que ves que el plano, ves cómo efectivamente el plano y la superficie se comportan igual en ese punto, pero en las cercanías de ese punto de tangencia tienen un comportamiento muy aproximado, ¿sí o no? Y luego si le aplico otro zoom, más acercamiento, pues puedo ver que prácticamente están pegaditos, entonces siguen siendo iguales en el punto de tangencia, pero en la vecindad de ese punto, en las cercanías de ese punto, tienen un comportamiento mucho más parecido. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues las aproximaciones lineales. ¿Por qué? Porque la ecuación de un plano es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una función lineal, plano. ¿Por qué lineal? Bueno, tú ya lo sabes, las variables son suma de términos, donde todos los términos son de grado 1. Entonces, ¿esto qué aplicación puede tener? Bueno, pues que yo puedo tener una función muy complicada, pero puedo sacar el plano tangente a las cercanías de ese punto, y entonces en las cercanías de ese punto, ese plano y esa función que puede ser muy complicada, tienen comportamiento igual en el punto, pero muy parecido en las cercanías de él. Y eso me permite hacer una aproximación de la función con respecto a el plano. ¿Y qué es más fácil, trabajar un plano o una función muy complicada? Pues un plano. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas de control muy avanzados. Por ejemplo, un control de una aeronave, ¿no? Muy sofisticada, que pues obviamente tiene muchas variables. Sí tiene muchas variables. Entonces ese control automático pues tiene que dar respuesta, ¿verdad? Pero tiene que ser una respuesta sumamente rápida. Entonces, ¿qué significa? Que el costo computacional, yo no sé si, sobre todo los de sistemas, ¿quiénes son de sistemas? Sí han oído hablar del concepto de costo computacional, ¿no? Que pues tiene que ver precisamente con la complejidad de los cálculos que hace la computadora, ¿sí? Por eso es que a veces cuando tú ejecutas un programita, pues se tarda, ¿sí o no? El mismo matemática, por ejemplo, que a veces es el que yo utilizo, para sacar, por ejemplo, una gráfica de una superficie, pues no la saca luego, se tarda algunos segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque implica costo computacional. Obviamente eso tiene que ver mucho pues con la RAM, con la frecuencia de trabajo de la computadora, en fin, con ese tipo de cuestiones. Pero me conviene que no haya mucho costo computacional. Entonces, ¿qué hago? Pues utilizo aproximaciones lineales, porque es más fácil manejar cosas con potencia a la 1 que con potencia a cualquier valor, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja de las aproximaciones lineales. Bien, y vamos a pasar ahora a este concepto de diferenciales. Ya vimos derivadas parciales, ¿sí? Ya vimos derivadas parciales, pero ¿qué es una diferencial? ¿O qué? O bueno, para que entendamos un poco el contexto. Ya sabemos lo que es una derivada, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay con una diferencial? ¿O es lo mismo? El diferencial no es la razón de cambio, no es la razón de cambio de la recta tangente. Bueno, ¿y más? Ahora no vimos Santiago de nuevo, ¿verdad? No.
sea, miren, ya habíamos comentado esto y esto sí es importante que lo tengan bien presente. Tenemos cosas como esta. Es más, las voy a poner así. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es un valor final menos un valor inicial. ¿Sí o no? Y esto igual. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, esto puede ser positivo o negativo. ¿Sí o no? Generalmente hablamos de forma indistinta diciendo que son incrementos. Ok, no está mal. De hecho, está bien, pero hay que tener en cuenta que hay incrementos positivos y negativos. Porque si eso no lo tenemos en cuenta, entonces si es positivo sería un incremento como tal y decremento si es negativo. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, tenemos cosas como esta. dy y dx. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estas y estas? Sí, o sea, esto es esto, ¿no? Por decir algo. ¿Sí o no? Muy pequeño, casi nada. De hecho, estas se llaman diferenciales. ¿Sí o no? Oigo. Ahora, cuando ustedes vieron la regla de los 4 pasos, vieron que la derivada de y con respecto de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre delta x. ¿Qué viene siendo el f de x más h menos f de x? Viene siendo el delta y, es el cambio que experimenta la función sobre delta x. Pero cuando este cambio en delta x es muy pequeñito, también el de y va a ser muy pequeñito y entonces vamos a tener una tasa de cambios muy pequeños, una tasa de cambios instantánea. Por eso es que esto se conoce como cociente instantáneo de incrementos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la derivada viene siendo el delta y entre delta x cuando el delta x es muy pequeño. ¿Sí? Ahora, esta notación es antigua. ¿Por qué digo que antigua? Porque se utiliza en vez de delta x el h. ¿Sí? Donde h es el delta x. Ahora, esto tiene una razón de ser. No es a lo. ¿A lo qué? ¿Por qué? Porque si tú utilizas esta, te puedes confundir. ¿Y por qué te puedes confundir? Mira. Vamos a pensar que quieres sacar el f de x más delta x. ¿Sí? Donde f de x es x cuadrada. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a ser f de x más delta x? Pues va a ser x más delta x al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Si f de x es x cuadrado, entonces f de x más delta x, que viene siendo lo que sacaría yo aquí, disculpen, ¿sí están de acuerdo? Por eso digo que ya no se utiliza el delta x, se utiliza h para no confundirse, nada más aquí lo puse como delta x. Lo pongo allá. ¿Qué pasa?
Esto es x cuadrada más 2 veces el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero aquí ya empieza la puerca a torcer el rabo, ¿no? Porque esto me puede meter en problemas. Si tú eres organizado dirías, no, espérate, no lo pongas así, güey. Ponlo mejor así. Pero, y ya ven que ustedes son bien desobedientes. No, yo la quiero poner así. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Pues no, es la propiedad conmutativa. Sí, no está mal, pero te puedes equivocar. Mira, aquí está la prueba. Esto, ¿qué es? No, pues es delta x cuadrada. Por eso, pero a ver, así como le estás poniendo, sería esta cosa, chato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no, porque es un binomio al cuadrado. Debería de ser así. Entonces sí se fijan que utilizar delta x ocasiona esas broncas. Por eso es que en vez de delta x utiliza el h. ¿Sí o no? ¿Vieron eso en el cálculo diferencial? Rápido. Sácalo, hijo, sácalo. ¿Quieres hablar? Ándale. Creo que sí, pero no me acuerdo bien. Oh. ¿Cómo lo ven? O sea, creo que sí, pero no sé. A ver. Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo es la cosa de las diferenciales? Bueno, pues estamos viendo derivadas parciales. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto que las diferenciales pues son así. ¿Sí o no? Son cambios parciales de x y cambios parciales de y, muy, muy, muy chiquitos. Pero nosotros hemos estado definiendo ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo pongo? ¿Se fijan cómo no ponen atención? No oigo. Z en función de x y de y. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Queda claro? Mira, ya se quiere ir. A ver, es que ahorita se juega la Champions. A ver si queda claro o no. Entonces, ¿quiénes cambian? Cambia x, cambia y cambia z. Pero el cambio de z puede ser con respecto de x o con respecto de y. Que las puedo poner así, ¿sí o no? Nada más que esto es como que muy cuadrado. ¿Por qué muy cuadrado? Piensen, por ejemplo, que ustedes van en un avión. ¿Sale? Entonces, o piensa mejor, más fácilmente, que vas en una montaña, estás en una montaña, ¿sí? En una montaña. Entonces, de acuerdo a cómo te muevas horizontal, bueno, hacia en X, que es esta forma, a Y, que es en esta forma, ¿sí están de acuerdo? Pero obviamente se pueden combinar las dos. Por ejemplo, si yo me muevo así, pues estoy nada más variando X, ¿sí o no? Pero si me muevo así, pues estoy variando nada más Y. Pero si me muevo así, están variando las dos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Piensen que están en una montaña, dependiendo para dónde te muevas, pues vas a subir o vas a bajar porque es una montaña. Hay colinas, hay depresiones, hay incluso partes que son valle, ¿sí? No va a haber variación de altura, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces tú vas caminando. Pero si te mueves solamente en X, pues ahí no hay ninguna bronca. Pero eso no pasa, en realidad tú puedes, o vamos, sí pasa, tú puedes decir, no, yo me voy solamente así, en X, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, vas a subir una ladera, a lo mejor vas a bajar, luego va a haber una parte donde sea plana. ¿Queda claro? Pero obviamente eso es muy cuadrado. ¿Por qué? Porque tú eres muy ¿qué? ¿Muy qué? ¿Y qué quieres hacer? Pues ves por allá y ay, una chava, ¿verdad? Ves una chava y ¿sí o no? La ley de atracción, ¿verdad? Si ves un no, yo no, chavo, no, ¿verdad? O ves que ya está muy bonito, allá hay un árbol frutal, un durazno, o hay un lago, un río que pues vas a beber agua. Entonces, no necesariamente tienes que ir así. O vamos a suponer que ya hay un acantilado. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer como el coyote? Pues no. ¿Sí? Vas cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Que la altura Z pues va a depender de las dos. Entonces no va a pasar nada más un cambio parcial con respecto de Z o un cambio parcial con respecto de Y, porque aquí solamente es el cambio con Z, en X permanece constante, pero es como si yo me fuera solamente en una sola dirección, y eso no pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a hablar de variación total de Z, suponiendo que es la función. Y esa variación total de Z, si tú aplicas la intuición, dirías, pues el cambio total en Z, pues es un cambio en Z con respecto de X, más un cambio en Z con respecto de Y. ¿Sí? Y estas cosas, ¿a qué son igual? Bueno, pues aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Sería la parcial de Z con respecto de X por la parcial en X más la parcial de Z con respecto de Y por la parcial con respecto de Y. ¿Para qué? Para que, fíjate cómo es tan buenísima la notación de Leibniz. Prácticamente aplicando la regla de la cadena significa que este y este se cancelan y te va a quedar solamente cambio parcial de Z, y aquí lo mismo, y te va a quedar cambio parcial de Z. Cambio parcial de Z con X, cambio parcial de Z con Y, y si lo sumas te da el total. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que X y Y no dependen de ninguna otra variable. Por lo tanto, la pondrías así. ¿Por qué? Porque Y no depende de ninguna otra. Entonces los cambios de Y no son parciales, son totales. Es decir, la diferencia entre esta D, vamos a ponerle aquí, bueno, X, y esta, es que este es un cambio parcial en X, mientras que este es un cambio total en X. Pero como X no depende de ninguna otra variable, entonces aquí sí podemos decir que son iguales, porque no hay ninguna otra de la que depende. Por eso es que me queda así la regla de la cadena, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces esa es la derivada, perdón, la diferencial total de Z. Diferencial total de Z. Bien. Y luego, para funciones de más o tres variables, pues se aplica el mismo principio, no hay ningún problema. Y pues vienen los problemitas. ¿Sí?
Yo ya los veía muy inquietos, así como que pues, ya soy desesperado, no quiero hacer un ejercicio. Ya ven cómo son ustedes. Sale. Rápido. Bueno, dice, encuentra una ecuación para el plano tangente a la superficie en el punto especificado. Bueno, ustedes dijeron que el 4 a ver, entonces es z igual a qué? No. Ah, sí, y, logaritmo de x, ¿verdad? Sí. Perdón. Y el logaritmo de x En el punto 1,4,0. 1,4,0. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué hago? Pues tengo que sacar las derivadas parciales con respecto de x. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Las derivadas parciales, bueno, la derivada parcial con respecto de y. Ahí está. Pero luego tengo que evaluarlas en donde en 1,4. Ahí no juega la z. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces va a ser ¿quién? 4. Y luego esta derivada. ¿Cuánto me va a quedar? Logaritmo de 1 que es 0. ¿Verdad? Sí. Copió. Bien, entonces, ¿cómo queda la ecuación del plano? Z menos Z0, que viene siendo 0, ya no voy a poner la fórmula, igual a la derivada con respecto de x en 1,4 por x menos 1 más la parcial de z con respecto de y en 1,4 por y menos 4. ¿Sí están de acuerdo que estoy sustituyendo la ecuación del plano tangente? ¿Recuerdan que vimos? Muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Z menos 0, pues es z. ¿Cuánto me dio esto? 4. 1. Aquí, ¿qué me da? Más 0, ¿verdad? Pues me va a quedar z igual a 4x menos 1. Según esto, ¿no? Bueno, pues vamos a visualizarlo con el poderosísimo y tremendísimo Wolfram. ¿Sas? ¿Perdón? A ver, pero ¿por qué? No, hasta abajo el resultado. 4 multiplica a x en menos 1. 4x menos 4. Sí, corrígele, por favor, ingeniero. Gracias. Sí, nada más, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacerlos participar, ingenieros. ¿Sí? Entonces uno comenta esas cositas para que participen. ¿Sí? O sea, nomás vean cómo uno los motiva para que sí le echen ganas. ¿Sí? Les mando unos vídeos, pensamientos ahí de que échale ganas, estudio. No me voy a esperar, por cierto. ¿A qué? Al fin y al cabo de ser TikToker. A ver, vamos a hacerlo rápido. Control Pro 3D, recuerden que vamos a utilizar este comando. Voy a graficar dos superficies. A ver, díganme la primera, que es z igual a y
por logaritmo de x. Fíjense, aquí en el Wolfram y en muchos softwares, logaritmo natural es log, ¿sí? A ver, vamos a comentar esto, ahorita ya no, pero sí la diferencia, vean, logaritmo natural, ahí está, ahí aparece el cuadrito, logaritmo natural, eso es importante. A ver si luego lo retomamos esto, ¿no? Porque si es importante, de menos 5 a 5, y de menos 7 a 7, y z de menos 10 a 10. Y vamos a ponerle, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Cosas bonitas. El origen. ¿Verdad? Pero esta es una, le voy a llamar A. Pero para que no me la vuelva a sacar, le pongo punto y coma. Y luego voy a trazar la otra, pero para no volver a escribir todo el chorizo, la voy a copiar. Y ya no la más modifico. Pero como voy a modificar, en vez de llamarle A, le voy a llamar, por ejemplo, B, y cambio la función. Díganme cómo me quedó el plano, por favor. Z igual a 4x menos 4, ¿verdad? Sí. Ok, y luego voy a pedirle que me muestre las dos en una sola. Ahí va. Entonces, hay que ver dónde está el punto. El punto es el 1,4. Bien, ese punto va a ser por aquí, 1,4. Tengo que poner los ejes bien, pero ya no nos va a dar tiempo. Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Voy a guardar esto para la próxima clase. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Está como la canción esta de José Luis Rodríguez, ¿no? No, José Luis Perales. ¿Qué pasará mañana cuando ya haya sido? ¿Verdad? Mañana se morirá el amor y volverán los ojos sonrientes, solo te diré que andan los labios. Está chida esa canción, se la recomiendo. ¿Qué pasará mañana? Pues miren, mañana ya ven que está lo de